hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos. En esta historia tan conocida y tan amada por los creyentes, que es la historia de los 2 espías que van a Jericó, y de esta mujer llamada Rahab, una mujer cananea que los esconde y les salva la vida. Dice Josué capítulo 2, verso 2, fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche a espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca fuera a los hombres que han venido aquí y han entrado en tu casa porque han venido a espiar toda la tierra. Mas la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, ¿verdad que hombres vinieron a mí, mas no supe de dónde eran? Y luego nos dice el verso 7, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los que tras ellos iban. Mas antes que ellos durmiesen, ella subió a ellos al terrado y díjoles, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país están desmayados por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Bermejo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban de la parte de allá del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ruego-os, pues ahora, me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, haceréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal cierta, y que salvaréis la vida a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Versículo 18. Esto le dicen los espías. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y tú juntarás en tu casa a tu padre y tu madre, tus hermanos, y toda la familia de tu padre. Versículo 21. Y ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. La historia de Rahab, una mujer que nos dice, el relato era ramera, era una mujer que se prostituía y vivía en el muro de Jericó, es decir, un muro ancho que era posible construir una casa dentro, y por supuesto la ventana de su casa daba hacia el exterior. Y estos 2 desconocidos espías, no se sabe quiénes eran, que llegan y ella los esconde, les salva la vida, porque el rey, al descubrir que había espías en la ciudad, quería matarlos, y ella les salva la vida, pero la razón por la cual les salva la vida es su fe. Nos dice Hebreos capítulo 11, en donde aparece Rahab, verso 31, que ella los salvó porque tenía fe en Dios, y ella misma lo manifiesta en estos versos que hemos leído. Ella había creído, había oído la fama del pueblo y lo que Dios había hecho, y había creído en el Dios, es, como dice, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella creyó. Y como también nos dice Santiago, capítulo 2, verso 25, creyó y obró. ¿Qué fue de la vida de Rahab? Dice la palabra del Señor más adelante que cuando llegaron los judíos y rodearon Jericó para destruirla, salvaron la vida a Rahab tal como ella lo habían prometido, y ella había sentado colgando un cordón de grana en la ventana de su casa. Eso indicaba cuál era la señal que le habían dejado
para salvarle la vida a ella y a su familia, todo lo que ella encerrara en su casa. Así que Rahab fue salvada, ella y su familia. Y dice el capítulo 6, versículo 21, destruyeron todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, mozos y viejos, hasta los bueyes y ovejas y asnos a filo de espada. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allá a la mujer y a todo lo que fue suyo como lo jurasteis. Y los mancebos espías se entregaron y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y pusiéronlo fuera del campo de Israel. Fíjense este detalle, no ingresaron dentro del campamento de Israel, sino que lo hicieron esperar ahí. Y destruyeron por completo, como sabemos, la ciudad de Jericó. Así fue, como dice el verso 25, Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió los mensajeros que Josué envió a reconocer a Jericó. Es decir que seguramente luego de una manifestación de fe en el Dios verdadero, ella se le permitió, como dice, habitar entre el pueblo, una extranjera que habitó entre el pueblo de Israel, entre los israelitas, hasta hoy, nos dice Josué, escribiendo estas historias. Vamos a Ruth. Vamos al libro de Ruth. Capítulo 4, verso 18. Dice así: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí. Y en Éxodo, capítulo 6, disculpen que le haga buscar tantos versículos, pero es una historia interesante esta, para tenerla en cuenta. Una historia escondida, como hay tantas en la Biblia. Éxodo 6, 23. Dice: tomóse Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual le parió a Nadab y a Abiú y a Eleazar y a Itamar. Aquí nos dice varias cosas. Primeramente, que la tribu de Leví y la tribu de Judá emparentaron a través del sumo sacerdote Aarón, lo cual significa, lo dice claramente acá Éxodo 6:23, que los sumos sacerdotes no solo eran levitas, sino que también eran judíos, es decir, de la tribu de Judá. Así que vemos que no todos los levitas, sino la familia de Aarón, los hijos de Aarón, eran hijos de una mujer de la tribu de Judá. Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón. Si nosotros leemos, como vamos a leer el domingo, Dios mediante, el libro de Números, nos vamos a enterar que Naasón de Judá era el principal de Judá en el momento que ellos salen de Egipto y van hacia la tierra prometida. En la construcción del tabernáculo, el príncipe de los hijos de Judá era Naasón. Naasón era hermano de Elisabet, la esposa de Aarón. Es decir, que los hijos de Aarón eran los sobrinos del príncipe de Judá. Recordamos también que en la entrada del tabernáculo estaba la familia de Aarón, la familia de Moisés y la tribu de Judá. Ya hemos hablado de su bandera, de su lugar. Así que podemos ver que había un sector enfrente a la puerta del tabernáculo en el que todos eran parientes, tanto los sumos sacerdotes, familia de Aarón, como la tribu de Judá.
Ustedes vieron que cuando el ángel a María, que Elizabeth va a tener un hijo, ¿se acuerdan cómo le dice? Elizabeth era de los hijos de Leví y era la mujer de Zacarías, madre de Juan el Bautista. Le dice, Elizabeth, tu parienta. Estaban emparentadas las dos tribus, la tribu sacerdotal, los hijos de Aarón, repito, no todos los levitas, sino solo los hijos de Aarón, con la tribu de Judá. Y este Naasón, entonces el príncipe, el cuñado de Aarón, vendría a ser, es el principal en el trayecto desde Egipto a la tierra prometida. Cuando llegan a la tierra prometida, vamos a Primera Crónica, capítulo 2. Estamos desilvanando una historia, disculpen la cantidad de textos para un jueves, pero estamos tirando de un hilito, permítanme expresarlo así, del tejido. ¿Qué capítulo? Primera Crónica, capítulo 2. Versículo 10. Dice, Ram engendró a Aminadab, los hijos de Fares, del hijo de Judá, ¿se acuerdan de Judá y Tamar? Le nacieron dos mellizos y los dos querían salir a la vez de su madre, pobre madre, Tamar. Querían nacer simultáneamente. Entonces la partera le ata, en Génesis 38 está, le ata un hilo de grana, un hilo rojo, en la manito a uno de los bebés, y nace el otro, y este que tenía el hilo rojo se llamó Fares. De él viene toda la dinastía que llega hasta el rey David, y del rey David al Señor Jesús, de Fares. Entonces aquí vemos la descendencia de Fares, Primera Crónica 2, 10. Y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá. Aquí lo vemos. Él fue el que dirigió a Judá durante el trayecto desde Egipto a la tierra prometida, como hemos dicho. Príncipe, siempre se lo llama así, príncipe. Y Naasón engendró a Salma, o a Salmón, como dice el libro de Ruth, y Salma, o Salmón, engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. Ahí nos está contando el momento en que se escribe el libro de Ruth. Pero luego, en este mismo capítulo, en el verso 51, nos dice que este Salmón, Salma, que fue el que entró, el príncipe de la tribu de Judá, que entró en la tierra prometida, porque su padre Naasón, evidentemente, ha muerto en el trayecto de los 40 años del desierto, así que el que entra en la tierra prometida, el que atraviesa el Jordán y participa de la destrucción de los muros de Jericó, es Naasón. Perdón, Salma. Naasón era el padre. Y nos dice en el verso 51 que Salma es padre de Belén, y Ared, padre de Bet-Gader, y los hijos de Sobal, padre de Kiriarim. Son ciudades. Padre quiere decir fundador, ¿sí? ¿Quién fundó Belén? Belén no existía en algún momento. Cuando ellos llegan a la tierra prometida, no había Belén, y Jerusalén se llamaba Jebús. Belén está ahí, pegadito a Jerusalén. ¿Quién fundó Belén? Salmón, el hijo de Naasón. Salmón significa, en hebreo significa envuelto, como hallaréis al niño envuelto en pañales, ¿sí? Esa palabra significa salmón o salma, envolver, cubrir con una tela. Así que aquí vemos que aquellos de la tribu de Judá, la cual, como dice bien los salmos, elige Dios para gobernar a su pueblo, de la tribu de Judá, el que ingresa a la tierra prometida y funda la ciudad de Belén, asienta en Belén, es este hombre Salmón. ¿De quién era padre Salmón? De Booz. ¿Se acuerdan? El marido de Ruth. Era el padre. Así que Booz era el hijo del fundador del pueblito de Belén, la aldea de Belén, que según Dios no debe considerarse pequeña
entre las aldeas de Judá, porque de ahí nacerá el guiador. Ahora vamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Versículo 3. Mateo 1, versículo 3 en adelante. Judas engendró de Tamar a Fares y a Zara. Y Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram, y Aram engendró a Aminadab. Y Aminadab engendró a Naasón, ¿se acuerdan? Príncipe de los hijos de Judá. Y Naasón engendró a Salmón. Y Salmón engendró, ¿de quién? De Rahab. De Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí o a Yesé, y Yesé engendró al rey David, y etc. Así que tenemos aquí, queridos hermanos, una historia de amor que subyace en la historia de la familia de David y del Señor Jesús. La historia de aquel príncipe de Judá, dice la tradición, pero no hay ninguna prueba para demostrar esto, que él era uno de los 2 espías. Dice la tradición de los espías que fueron a Jericó y luego, como vemos acá, eso sí no hay duda, se casó con Rahab. Salmón, príncipe de los hijos de Judá, se casó con Rahab, la ramera, rescatada de Jericó por su fe en el Señor. Entonces, ¿quién es la madre de Booz? ¿Quién es la madre de Booz? Rahab, la ramera. Booz, el esposo de Ruth. Fíjense en esta historia, hermanos. Nos dice 1 Corintios capítulo 2 que de lo vil, lo menospreciado, de lo que no es, ha elegido el Señor. Cuando Booz preguntó quién podía redimir a Ruth, el otro, que podía, un pariente cercano, dijo, no, porque echaría a perder mi heredad. Echaría a perder mi heredad. Al paso del tiempo, cuán equivocado estaba, porque de esa familia nació, Dios decidió nacer ahí, en esa familia. Entonces pensemos en esto. Pensemos en la fe de Rahab. La fe de Rahab consistió, como nos dice Hebreo, en esconder y salvar la vida de estos espías. Pero fundamentalmente, hermanos, y esto es lo que quisiera compartir con ustedes hoy, la fe de Rahab consistió en cambiar de vida cuando conoció al Señor. Esa fue la fe de Rahab. Rahab era una mujer, una ramera, nos dice la Biblia. Hay quienes intentan disfrazar la profesión de Rahab diciendo que no, que en esa época, que los pueblos cananeos, lo que sea, era una ramera. Era una ramera que dejó de serlo porque se convirtió al Señor. A veces parece que esta historia de conversión y de cambio sucede solo en el Nuevo Testamento. Pero vemos aquí una conversión al mejor estilo del Nuevo Testamento. Una mujer que conoce al Señor y cambia de vida. Su fe consiste en que le da el poder para poder cambiar. Y cambia su vida por completo y se transforma en la fundadora, junto con su marido, de la mismísima aldea de Belén. Salmón, padre de Belén. Piensen en este privilegio. Nosotros, hay algunas ciudades que sabemos quién las fundó. De Belén pocas veces nos preguntamos quién fue el primero que habitó ahí y llamó Belén a ese lugar. Fue este hombre, hijo de Naasón, príncipe de Judá. Era un personaje, el más importante de la tribu de Judá. El más importante de la tribu de Judá. Y él fundó, junto con su mujer, Rahab, que había tenido una vida muy oscura. Y ahora el Señor la pone en una familia, le da una familia, y no solo una familia, no cualquier familia. Le da el privilegio de pertenecer a la familia de donde vino el Salvador del mundo,
el Señor Jesucristo. La fe de una mujer que le da el poder para cambiar de vida. Y la fe de una mujer que a lo largo de la historia es puesta como un ejemplo para que nosotros podamos aprender de ella. ¿Cómo habrá sido criado vos? Fíjense el carácter que tenía este hombre. Cuando leemos el libro de Ruth, cuando saluda a los segadores, Jehová sea con vosotros, a sus siervos los saluda así. Jehová sea con vosotros. Cuando ve a esta muchacha Ruth, dice, déjenla que tiren espigas a propósito para que ella las recoja. Miren el carácter. ¿Cómo le puso esta madre, Rahab, la que había sido ramera, cómo le puso a su hijo? Le puso un nombre que significa, en él está la fortaleza. Esta es Rahab. Fíjense este cambio en ella, en esta hermosa historia que no está relatada, podríamos decir abiertamente como una historia, pero está muy fácilmente descubrible, permítanme esta palabra, leyendo estos textos, esta genealogía que a veces decimos, ¿para qué está toda la lista? Para que entendamos cómo obra el Señor en la vida de las personas. Y mi fe, hermanos, ¿alcanza para que mi vida cambie? Porque yo no puedo cambiar mi vida, pero Dios sí. Y la manera de adquirir el poder de Dios es la fe. ¿Alcanza para cambiar mi vida? ¿Alcanza para dejar mi vida vieja y andar en el camino del Señor? Fíjense cómo premia a Dios a la fe. Esta mujer, ¿qué hubiera sido de ella si no hubiera creído? Hubiera sido exterminada entre el fuego de Jericó. Sin embargo, se transformó en una princesa, literalmente, la esposa del príncipe de Judá. Y no solo en eso, sino se transformó en la precursora del rey más grande que tuvo Israel y de el Salvador del mundo. ¿Cómo premia a Dios la fe? ¿Cómo premia a Dios la fe práctica? Pues Santiago dice, se lo vio por sus obras lo que ella creía. Fue justificada por sus obras, no porque las obras eran meritorias, sino porque su fe se demostró en hechos. Ella los escondió porque creía, pero luego su vida cambió porque creía. Y recibió promesas de Dios y beneficio de Dios porque creía. Rahab, la mujer que había sido ramera, casada con Salmón, el que está envuelto, el que fundó la casa del pan. Cuando vuelven Ruth y Noemí a la tierra de Israel, Jehová ha visitado a su pueblo para darles pan en Belén. Ahí estaba vos, el hijo de Rahab, la ramera, un hombre, lo vemos, intachable. ¿Se acuerdan de vos? Recuerden esto, hermano. Vos es hijo de esa mujer. Viene Ruth y se acuesta a sus pies, ¿se acuerdan? Dice, se sobresaltó cuando sintió que había una mujer. Dice, no te muestres, así no hablan mal de vos. En otras palabras le dijo así. La mandó antes que saliera el sol para que no, dice, no sepa nadie que ha habido mujer en la era, para no tener mala fama. Este hombre era hijo de esa mujer. Fíjense, porque esto obviamente cada creyente es responsable, pero tuvo una educación, porque este hombre había sido educado de una manera que se le notaba. Vos, en el cual hay fortaleza, así lo nombró su madre. Hermosas historias, hermanos, hermosas historias tiene la palabra de Dios y quería compartirla para también pensar en esta mujer que su fe, le alcanzó para que ella cambiara de vida. A veces vemos gente que tiene fe, que quiere creer, pero no cambia. No tiene la fe como esta mujer. Esta mujer, como dijo el Señor, era de las rameras, ¿no? Como dijo el Señor. Su fe le alcanzó para cambiar. Y no solo, sino que recibió de parte de Dios muy grandes bendiciones. Cuando